Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un movimiento literario muy importante denominado prerromanticismo. Y antes de mencionar su origen y características, vamos a analizar el prefijo latino pre, que significa antes de o delante de, es decir, antes del romanticismo de inicios del siglo XIX. El prerromanticismo es un movimiento literario que se desarrolla en Europa a fines del siglo XVIII y viene a ser el movimiento bisagra entre el neoclasicismo y el romanticismo, por lo que luego es sustituido por el romanticismo, es decir, que el prerromanticismo viene a fundar las bases del romanticismo, en total oposición al neoclasicismo, principal estética de la Ilustración. Este primero nace en Inglaterra y en Alemania, luego se expande a España, Francia, Italia y los demás países europeos. También encontramos un precedente que alude al movimiento del Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu. Este detesta las reglas clasistas o toda regla que obstaculice a la expresión de sus pasiones y propugnan en realidad el retorno a la naturaleza, la libertad en los sentimientos y en el arte, con afán de originalidad. Dentro del prerromanticismo tenemos dos características que lo separan totalmente del neoclasicismo. Por un lado, el predominio del sentimiento frente a la razón, por lo que los escritores expresan y reafirman los sentimientos más profundos y exaltados. Y en segundo lugar, se destaca la naturaleza arreglada y tranquila, típica de los escritores neoclasicistas prerrománticos. Y más tarde, los escritores románticos prefieren lugares esotéricos y misteriosos, como ser cementerios, escenas nocturnas o apariciones de fantasmas, por ejemplo. Ahora bien, vamos a analizar la novela llamada Pablo y Virginia del escritor francés Bernardin de Saint-Pierre, en la que describe la igualdad social de la isla de Francia, o también conocida como Isla Mauricio, ya que sus habitantes compartían los mismos espacios y todos trabajaban de igual a igual para sobrevivir. Convivían en armonía y sin violencia, predominaba la inocencia y la naturaleza. Estas creencias del escritor Saint-Pierre son similares a las del filósofo Rousseau, quien también está en oposición a la esclavitud y lo deja explícito en la novela. Como bien dije, en esta novela predomina la inocencia. Los sentimientos, ya sean de hermanos o de parejas, predomina la fe en Dios, la naturaleza, ya sea una naturaleza ideal en son de paz y tranquila, que amerita una vida estable, como así también una naturaleza avasallante, que implica en realidad un cambio en la vida del personaje, como por ejemplo cuando estos se pierden en medio de la selva. Tengo una cita de inicios de la obra que dice: en la ladera oriental del monte que se eleva a espaldas de Puerto Luis, en la isla de Francia, se ven, en un terreno antiguamente cultivado, las ruinas de dos pequeñas chozas, situadas casi en el centro de una ensenada, rodeada de escarpadas rocas y con una sola entrada al norte. Bien, estas descripciones acerca
del espacio y de la naturaleza van a predominar a lo largo de toda la obra. En relación a la fe y a la religiosidad también encontramos numerosas citas, como por ejemplo en la página 21 de mi edición, que dice: sus religiosas madres les habían enseñado a temer y amar a Dios, inspirándoles una sublime idea de que sus atributos veneraban a la divinidad en la iglesia. Es muy importante reconocer al romanticismo en oposición al neoclasicismo. Entonces, si el neoclasicismo está a favor de la ciencia y de la razón, el romanticismo vuelve a la fe cristiana. Por lo tanto, las citas en torno a la religiosidad van a ser numerosas. Acerca de la inocencia, tenemos otra cita en la página 51 que dice: la conversación que tenían era tan inocente y agradable como los mismos manjares de que usaban en estos festines. Por lo común, Pablo hablaba de ellos, sino de lo que había trabajado aquel día y de lo que tenía que trabajar al siguiente, y continuamente estaba pensando en algún trabajo útil para la comunidad. En cuanto a los sentimientos, estos guían toda la trama de la novela, y tengo una cita muy importante que tiene que ver con la fugacidad de la vida en la página 111 y dice: los objetos que vemos habitualmente no nos dan lugar a medir la rapidez de nuestra vida, porque envejecen con nosotros, con una vejez insensible, pero los que vemos de repente, después de algunos años de ausencia, nos advierten, a primera vista, la velocidad con que corre el río de nuestros días. Hasta acá un breve análisis de lo que fue Pablo y Virginia desde las características del prerromanticismo.